Buenas y bienvenidos. Nosotros somos el equipo Jocote y vamos a presentar nuestro lenguaje y nuestro transpilador. En este caso, el equipo está conformado por Luis Fernando Benavides, Alex Naranjo, Cristel Cordero, Juan Diego Jiménez y José Pablo Vega. Primero que todo, tengamos en cuenta que Jocote es un lenguaje en el que el código no solo se ejecuta, sino que jocotea. No sé si alguna vez han sentido algún afán por alguna fruta, pero nosotros lo tenemos por el jocote. Y nos hemos inspirado en su belleza y en su manera de crecer y florecer para poder crear nuestro lenguaje. Es así como el lenguaje jocote encapsula la resiliencia, el crecimiento y la impredecibilidad de los jocotes. Es una metáfora en la computación, donde el jocote existe en una era tecnofederalista, crece y florece como el código, se desarrolla y se ejecuta. La creación de jocote viene de que la programación no tiene por qué ser rígida y monótona, no tiene que llevar las mismas palabras de siempre, el for, el while, no. Jocote rompe con la idea tradicional de que el código se aísla totalmente de la belleza de la vida. Jocote es un recordatorio de que la vida, desarrollo, el ciclo de la vida debe estar presente siempre y que puede embellecer un código. Por eso, las palabras de jocote son términos inspirados en el campo semántico del jocote, la agricultura y ciertas expresiones coloquiales costarricenses. Entre nuestras palabras inspiradas por el jocote tenemos para la definición de una variable local, tenemos la palabra reservada de jocotín. Para las variables globales tenemos el jocotón. Para definir una función, un jocotazo, como no. Para los ciclos while y for tenemos las palabras de madurar y cosechar. Y para los comentarios, ¿por qué no? Como buenos ticos tenemos la palabra mae. Para los condicionales if tenemos el que te meten. Para el else, el que no. Y para el elif, ¿qué más? Para las cadenas de texto escogimos, en lugar de usar comillas, preferimos usar el omega y el teta, que si hacen un poquito o un uso de imaginación podrán ver que se parecen o tienen cierta forma a un jocote. Para variables string usamos fibra. Para variables float usamos cele, debido a que como no es un número entero aún no está completo. Para números enteros usamos jocote, el jocote entero. Para los operadores como la suma tenemos a pie. Para la resta tenemos comer, como no eso no vale restarle jocotes. Para el operador multiplicación tenemos sembrar. Y para la operación dividir tenemos morder. Y para el operador de porcentaje, ¿qué es esa vara? ¿Cómo es? Y para el operador módulo tenemos semilla. Para el return tenemos brotar. Para el print tenemos nuestra palabra reservada, estampar. Y como nuestra estructura característica tenemos jocote malo, el cual es una variable cuántica en el cual nunca se sabe su estado de si es un verdadero o un falso. Siguiente. Bueno, el compuesto por cuatro etapas. Ahora sí, listo. El proyecto del transpilador de Jocote está compuesto por cuatro etapas principales: el explorador, el analizador, el verificador y el generador de código. Cada uno cumple con una función crítica en la transformación de código. .tcj. La atención de nuestros. El proyecto del transpilador de Jocote está compuesto por cuatro etapas. ¿Se escucha igual? ¿Se escucha mejor? Se escucha bien. Sí. Mae, literalmente apagué y encendí los audífonos. No. El proyecto del transpilador de Jocote está compuesto por cuatro etapas principales: el explorador, el analizador, el verificador y el generador de código. Cada uno cumple una función crítica en la transformación de código fuente .tcj, bueno, que esa es la extensión de nuestros archivos, hacia un programa funcional en Python. Siguiente. Para esto voy a orientar en cada línea del código, No. los válidos o... Los audífonos. No, los audífonos Mae. de nuevo.
Para esto va a ir recorriendo cada token de cada línea del código y va a ir analizando si son válidos o si no son válidos según las reglas más básicas de la gramática. Y esto lo va a lograr mediante las expresiones regulares. Y entonces hay una expresión regular para cada una de las reglas más básicas de la gramática, y así es como va a ir filtrando desde las reglas más específicas hasta las más generales para cada uno de los tokens. Y al final lo que nos dejaría sería una lista con todos los componentes léxicos que identificó, después de asignarles un tipo, una línea y una columna. Y también reporta los tokens que no son soportados por las reglas de la gramática, pero esto lo único que hacer es ignorarlos y retornar la lista de los tokens que sí funcionan. Y en esta etapa solo se detecta un error como tal, además de los tokens inválidos, que es el error de cero tolerancia, que es una característica de nuestro lenguaje, que básicamente si se detecta una determinada palabra en cualquier parte del código, inclusive comentarios, pues no permitirá pasar a la siguiente etapa. Y esa siguiente etapa es el analizador, que lo que hace es agarrar esta lista de componentes léxicos que retornó el explorador y con ellos crea el ASA, o árbol de sintaxis abstracta. Entonces lo que va a hacer es recorrer esta lista de componentes, y para eso va a comenzar desde el nodo programa, que es como la raíz del árbol desde la cual va a crearse. Y luego va a haber una función para cada una de las reglas de la gramática, que lo que va a hacer es retornar un nodo de ese tipo de la regla, con todos los hijos que tenga según la gramática. Por ejemplo, está la asignación, que en este ejemplo de la diapositiva lo que hace es que va a retornar un nodo del tipo asignación con un hijo de tipo identificador y otro hijo de tipo expresión. Y luego ese nodo de tipo expresión va a tener sus propios hijos dependiendo de los componentes léxicos que hayan recibido. Y así es como va formando el árbol de sintaxis abstracta, que representa todas las indicaciones del código de Jocote en preorden. Se me está escuchando muy mal. No. Qué risa. Está genial. Pero Alex, ¿qué risa hace media hora? Por eso no entiendo. Como el analizador es el que se encarga de agarrar errores en el orden de los componentes léxicos, entonces puede retornar dos tipos de errores, que son el error sintáctico jocotil, que sucede cuando recibe un token válido para una regla de la gramática, pero para hacer sentido en la expresión en la que está necesitaba uno diferente. Por ejemplo, en este ejemplo de la diapositiva, que hay una coma en los parámetros, por lo que espera otra declaración del parámetro, pero no la recibe. Y el otro error es el token inválido jocotil, que es que recibe un token que no haga sentido en el contexto en el que está, como poner ese paréntesis que no cierra ni abre nada al final. Y la siguiente etapa sería el verificador, que es el que se encarga de agarrar ese árbol de sintaxis abstracta y decorarlo. Eso significa que va a asignar a los tipos inferidos a cada uno de los nodos del ASA, pero también se va a encargar de asegurarse de que no se declaren identificadores repetidos y que no se le asignen tipos que no sean los que espera a esos identificadores. Para lograr esto se usa la clase tabla de símbolos, que simplemente va a llevar el registro de identificadores que hay en cada profundidad y no va a permitir declarar el mismo varias veces. Pero también tenemos el patrón visitante, que lo que este hace es que, como el analizador, va a haber una función para cada regla de la gramática y va a ir visitando cada nodo del ASA para asignarle un tipo. Otra vez, tomando como ejemplo una asignación, lo que va a hacer es ver si existe el identificador que recibió, buscar su tipo y asignárselo a ese nodo. Y luego va a hacer la misma verificación para el nodo de tipo expresión y tiene que validar que los tipos del identificador y la expresión concuerden, y si no, lo que va a haber es un error. Y el tipo de error que se puede dar en este verificador es el error quejocotes, que básicamente es que cuando se intenta asignar un tipo distinto al que tiene la variable, si se intenta hacer una operación entre dos tipos distintos, o por ejemplo si se le pasa un parámetro del tipo que no es una función. Bueno, en este caso, después de terminar el verificador, este nos deja un árbol de sintaxis abstracta decorado, el cual en esta etapa ya no validamos reglas del lenguaje como tal, sino que lo que hacemos es generar el código en Python que representa lo que el usuario escribió en Jocote,
por eso utilizamos el generador que recorre un árbol y va saliendo instrucciones en Python. Entonces, para recorrer el árbol usamos el patrón de diseño visitante. Cada nodo del árbol tiene un método visitar específico que se sabe que convierte a ese tipo de nodo en código Python. Por ejemplo, el nodo de asignación se convierte en algo como x igual 5, que usando una plantilla que usa una plantilla y accede a los hijos del nodo. Así cada tipo de instrucción sabe cómo escribirse correctamente gracias a este patrón que se viene mencionando acá. Siguiente. Entonces, aquí como podemos ver, está el código en nuestro lenguaje, en este caso Jocote, y por el otro lado está el código, cómo se representaría o cómo se representaría en el código Python. Entonces, como puntos fuertes del lenguaje tenemos que el lenguaje es realmente amigable, ya que en nuestro contexto y por las palabras reservadas que utilizamos, se puede ver como algo amigable, algo cercano a nosotros, como mencionaba la compañera al inicio, así como algo que también puede ser chistoso. Después, es tanto funcional como scripting, por lo que se puede trabajar por un lado de manera organizada y también se puede trabajar para hacer pruebas rápidas solo trabajándolo de modo scripting. Además, hay una característica que nos parece importante, que es que cualquier referencia a Windows produce un error en el código, ya que es un lenguaje el cual es poco seguro y la verdad no es muy funcional. Después, contamos con una estructura cuántica, ya la mencionaba el compañero anteriormente, que ayuda a mejorar la aleatoriedad de bastantes tipos de funciones en caso de querer usarla. Y por último, es muy práctico, este lenguaje, en el caso de nosotros como grupo, fue muy práctico para aprender sobre la funcionalidad de un compilador a grandes rasgos y poder tener el conocimiento del mismo. Ok, y ahora para los puntos débiles del lenguaje tenemos que, la usabilidad y comprensión puede ser difícil. Por ejemplo, en contextos de gente que tal vez no maneja nuestra jerga, o por ejemplo en otras partes de Latinoamérica Jocote se conoce de otra forma, por ejemplo. O en contextos de gente, ¿verdad?, que hable un lenguaje distinto. Otra es que no tenemos booleanos, por lo que se debe trabajar de una forma distinta, ya sea con expresiones numéricas, por ejemplo. Otra es que no hay manejo de listas de lleno, entonces pues eso es algo que cuenta como una desventaja y pues un punto a mejorar. Después, que las variables globales no se pueden modificar. Y por último, que no hay límite de llamadas recursivas, por lo que se puede agotar la memoria y hacer un programa que haga que se crashee o se bloquee el sistema. Y bueno, por último queremos dar las gracias por acompañarnos en este video. Gracias al profesor Aurelio por guiarnos en este proceso creativo y técnico, y bueno, en general por el apoyo durante la creación de este lenguaje. Así que cuestión de éxitos. Jocote. 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 Ya listo. ¿Era que se decía eso? Ya la cagué. El módulo. El módulo. Módulo. El módulo. Me toca editarlo. Y no lo cortamos. ¿Quién va a editar? Cortamos. Es el explorador, el analizador, el verificador y el de código. Y cada uno cumple con una función crítica en la transformación de código fuente .sj, que es la extensión de los archivos, hacia un programa funcional en Python. Ahí sigue ya, pues ya. Bueno, para empezar, el explorador lo que hace es agarrar la lista de líneas de código del archivo .txj y las transforma en una lista de componentes léxicos según la gramática. Ok, suave. Porque no se ha entendido nada. ¿Me escucha? Que eso fue arte puro, de verdad.
Hay que hacer Ay, los no, bloopers pobrecito, meter nadie eso. le dice, mae. En serio. Pero, si no me escucha, ¿por qué no me dice? Todos lo dejan terminar. No, ese se escuchó. Pero... Mae, es raro, a Wizard se le escucha en todo el tiempo cuando tiene que grabar o mencionar algo importante. Hay que hacer bloopers de eso. Mae, lo estaba leyendo Ay, también, no, es para que se peores. escuchó cortado. Yo dije, no importa, la primera parte siguió escuchándose así. Dios. A veces me escucha mal. Sí. Es que, Pero es que se te Sí. escucha bien mientras nos hablas a nosotros. Y luego díganle- expones y empiezas. Ok. Vea, para poner una prueba, diga algo largo, una frase larga, extendida. El proyecto transpilador de Hokuto